Hoy les hablaré sobre un caso que tuve hace poco, de una señora que tuvo una 15 de tobillo, y voy a explicar el por qué se sigue doblando y por qué dolor no es sinónimo de gravedad. Bueno, ella me decía, ¿sabes, Roberto? Me duele el tobillo de caminar aquí al supermercado, que es una cuadra prox, me duele 7 de 10 y no doy más. Y al evaluarla, su cuerpo me dijo otra cosa. Bueno, para partir, evaluación. Ella me explicaba que tenía un dolor de tobillo hace 2 años y que tuvo múltiples de 15 luego del primero. O sea, que se dobló el tobillo una vez, después pasaba una semana, se lo doblaba de nuevo, 3 días se lo doblaba de nuevo, se lo doblaba de nuevo. Ella acudió a múltiples profesionales. Fue a un traumatólogo, fue a una reumatóloga, fue a una acupunturista y finalmente fue a una kine. Y luego llegó a mí. Entonces, durante estos 2 años. Tiene también kinesiofobia, o sea, tenía dolor a moverse, como le explicaba en muchos videos. Si quieres saber sobre la kinesiofobia, busca kinesiofobia, Kine Roberto Cabeza, en YouTube, pero donde te lo explico más detallado. En cuanto a la actividad de la vida diaria, ella tenía dificultad para ir al supermercado. A la mitad del camino ya le dolía, entonces ya entraba al supermercado con dolor. Lo hacía igual, pero con dificultad. También dejó de ir a ver a sus amigas, que esto es súper importante en cuanto al dolor. Entonces, por el dolor de su tobillo, no iba a ver a sus amigas que quedaban como a 2 kilómetros. Tomaba micro para llegar allá, pero con el hecho de ir hacia allá y por su dolor, lo dejó de hacer. Evitó las escaleras. Las subía igual, pero las evitaba la mayor parte del tiempo. Y cuando hacía aseo, ya sea barrer o trapear, en vez de doler, además de dolerle el tobillo, le dolía la cadera. Dejó de hacer ejercicio, entonces solamente caminaba, y cuando le dolía se acostaba. Duerme bien, eso es lo bueno, que se rescata, es súper importante el sueño, ¿vale? Si quieres saber algo sobre el sueño, si duermes mal o te cuesta quedarte dormida o dormido, búscame en Instagram, Kine Roberto Cabeza, hay mucha información, y también en YouTube. También tomaba tramadol y pregabalina. De hecho, ahora tramadol ya dejó de tomarlo, pero pregabalina tomaba 3 pastillas, y para mí es mucho, entonces le recomendé que le vaya bajando. Y en cuanto a emociones, tenía muchas emociones. Bien, ella le tocaba cuidar a su esposo, quien tiene cáncer, y está sola en su casa. Y su esposo no está bien de ánimo. Entonces, ella absorbe toda la energía de su esposo. Y, para que vean, no se junta con sus amigos para conversar de eso. Y ahora actualmente no está yendo a un psicólogo, entonces todas sus emociones se las guarda. Entonces, al guardarte todas tus emociones, te va a aumentar el dolor o te va a aparecer un dolor. Bien, fijo. Ahora poniéndome en el lugar de ella, si duele tanto, ¿significa que está muy dañado o no? Bueno, yo al evaluarla, me fijé que ella me decía que lo dolía 7 días. Le hice caminar y al cabo de caminar unos 30 segundos yo le empecé a doler. Me dolía 6 o 7. Entonces dije, ouch, esto debe ser algo grave. Luego, al seguir evaluando, me fijé que tenía buen equilibrio unipolar. ¿Qué significa eso? Cuando uno levanta, por ejemplo, si me duele el tobillo derecho, levanto la pierna izquierda y mantengo todo mi peso sobre la derecha. Me fijé que ella lo podía hacer y mantenía, de hecho, unos 10 segundos. Entonces eso me dijo a mí que tiene alta fuerza y alto control. Porque cuando uno camina, por ejemplo, yo doy un paso a la derecha, luego voy con la izquierda, en este momento todo mi peso está a la derecha. Entonces si ella tiene buen equilibrio, eso me dice que tiene fuerza. Entonces ahí dije de una, ya, no creo que sea algo tan grave. Palpé la zona del malleolo externo, el ligamento, y le dolé el ligamento. Eso no quiere decir que sea grave, solamente me dice que duele ahí. Me fijé que tenía kinesiofobia, falta de fuerza porque no se movía, y falta de educación, porque estuvo en actos profesionales, pero ninguna le explicó realmente lo que tenía. Entonces ahí empieza la evaluación. Luego, ahora explico, ¿por qué se sigue doblando el tobillo? Bueno, esto pasa porque tuvo un primer 15 donde el tobillo se dobló. Entonces eso hace que el ligamento sufra unas pequeñas roturas. No hay que decir corte, roturas. Entonces cuando hay una rotura hay inflamación, o sea el tobillo se hincha, duele. Y uno, ¿qué le pasa a uno? La gente que no tiene idea de qué le pasa a su cuerpo, cuando uno tiene un 15 se inflama, duele. Y a veces uno no puede ni pisar. Pero al cabo de unos días la inflamación baja, entonces uno ya puede empezar a pisar. Entonces, ¿por qué se lo da hartas veces? Porque no siguió haciendo fuerza. Ella evitó el dolor. Entonces caminaba, le dolía, se acostaba. De hecho me lo dijo hartas veces, a mí me duele y me acuesto. Y es el único momento donde se me pasa. Entonces ella quería evitar el dolor. Y el dolor no es tan grave, no hay que evitarlo. El dolor es una alarma solamente. Entonces a ella le faltó fuerza, le faltó ir a un kine,
para que le haga ejercicios progresivos. Y no hay que evitar el movimiento, hay que hacer movimiento. Bien, y porque su sistema nervioso estaba en alerta. Entonces al estar en alerta tiene miedo, por ende no carga. Si no carga, mi tobillo queda más, por así decirlo, inestable. Entonces se me va a doblar, se me va a doblar, se me va a doblar, aumenta mi miedo, disminuye la fuerza, por eso se le sigue doblando. Bien, ¿cuál fue el otro error que cometió ella, o que nadie le dijo? Es que hizo mucho tratamiento pasivo. Por ejemplo, ella fue al trauma, el trauma fue al reumatólogo, el reumatólogo le dio Tramadol. Entonces no la mandaron al kinesiólogo nunca, se demoraron mucho. Luego fue un acupunturista, me contaba. Yo igual creo en la acupuntura, pero en algunos casos. Ahora, si se suma acupuntura con ejercicio, mucho mejor. Por ella fue un acupunturista que el compadre le decía que tenía que ir todos los días. Y fue como, alarma. No es necesario ir todos los días. Otra cosa que ella la acuestan en la camilla y le entrega la agujita y queda ahí pasivamente. Entonces, como le explicaba en hartos videos, sobre todo en el anterior, que para quitar la causa real del problema no es el tratamiento pasivo, tiene que ser activo, o sea, movimiento, ejercicios, etc. Entonces ella, cuando le dolía, se acostaba. Fue una acupunturista y la trataba acostada. Al caminar de acá al supermercado le dolía, entonces le aumentaba el miedo. Luego, al final, fue un kinesiólogo. Y ella me contó que fue a 3 sesiones. Y me explicaba que yo le hice un par de ejercicios que eran básicos. Y ella me dijo, oye, el kine no me hizo estos ejercicios. Y ahí me quedé así como, qué sucia, qué pasa. Entonces ahí la kinesióloga o kinesiólogo le faltó más educación. Y yo entiendo, hay lugares donde uno como kinesiólogo está tratando a 3 personas por hora. Entonces uno tiene que ponerle tensa a uno, mientras a otro le hace masaje, mientras a otro le hace ejercicio. Y uno tiene que ir rotando. Entonces no te da el tiempo de educar. Yo creo que igual hay tiempo de educar, por último 1 minuto, 2 minutos, pero ser explícito. O podría hacer como consejo a kinesiólogos que trabajan en lugares, tener una guía que explique el dolor. Que explique que el dolor no significa daño, que hay que hacer los ejercicios aunque tenga dolor, entre otras cosas. Eso sería bueno, le pasas el papel y le dejas los ejercicios, y ahí el paciente va a estar más tranquilo. Bien, entonces ese fue el error que cometió la señora. Tratamientos pasivos en vez de moverse. Entonces, ¿qué hice yo? La volé como explicaba anteriormente, luego le hice una terapia de la kinesiología emocional, y aquí descubrí el tema de su esposo, que ella lo cuidaba mucho, el caballero no dejaba ni que ella saliera, entonces hay un tema de posesión, por así decirlo, celos, qué sé yo. La cosa es que ella estaba como encerrada, enjaulada, en su casa, cuidando a alguien. Y pasa, yo también soy cuidador, tengo una tía, mi mamá, mi padre, donde tengo que ir a cuidarlo, tengo que darle los remedios, y eso cansa. Entonces ella se cansó y no tenía con quién hablarlo. Quién era su hija, y ella cuando está mal, no se lo cuenta a su hija, porque no quiere hacerla sentir mal. Y yo creo que si una hija que ya tiene más de 30 años, uno como padre o madre puede contarle sus emociones. Por último, no para que te dé consejos, sino para desahogarte. Entonces si te lo guardas, empiezan los problemas. ¿Bien? Entonces las emociones la escuché activamente, le expliqué un par de cositas y ella se relajó harto, como que la energía fluyó, por así decirlo. Luego de eso partimos con el ejercicio. Hice un leve masaje en el ligamento, no le dolía tanto, pero hice más como el Siriax, eso lo hago ya para aliviar el síntoma nomás. Hice el masaje, terminé y luego partimos con ejercicio. Entonces partimos con equilibrio unipodal, ya que lo hacía bien, lo fortalecemos más. Equilibrio unipodal, sentadillas, ya que no es trabajo solamente de tobillo, trabajamos todas las piernas. Entonces, ¿qué le pasaba a ella? Que le duele el tobillo, y al doler el tobillo no hace ejercicio. Entonces ya se debilita el tobillo, se debilita la rodilla, la cadera, del mismo lado, incluso del otro lado. Entonces hice sentadillas para trabajar todo. Porque ella cuando trapeaba, como mencioné anteriormente, le dolía la cadera. Entonces se asustaba. De hecho le habían dicho que podría haber sido la ciática también, porque al trapear le dolía la cadera y el muslo. Y no, era falta de fuerza solamente. Al no fortalecer el tobillo, los músculos de la cadera, del muslo, se debilitan al hacer cualquier cosa. Entonces hice sentadillas para fortalecer todo su cuerpo. Y al caminar me dijo que hace 2 años que no caminaba así de bien. Entonces me sorprendió. Fue como, yo pensé que iba a ser un caso muy difícil por todo lo que me contó anteriormente, y al hacer la primera sesión fue como, simplemente era una 15 de tobillo y faltó educarla y tratarla bien. Luego llevo una sesión solamente con ella, pero avanzó muchísimo. ¿Qué voy a hacer en unas futuras sesiones? O quizá van a ser 1 o 2 más. Vamos a hacer ejercicios progresivos. Entonces cuando la vuelva a ver en una semana más, no todos los días, voy a priorizar el ejercicio en función de lo que ella quiera. Si ella quiere caminar al supermercado, entonces la voy a hacer caminar más, o al supermercado.
y subir escaleras, porque le tiene miedo a subir escaleras. Y además de lo de las emociones, seguir trabajando en eso. Cosa que ella hable sus emociones. Por ejemplo, ahora cuando se sienta mejor, va a poder ir a ver a su amiga, por ejemplo, y contar sus emociones. Entonces así todo va fluyendo, todo va siendo cada vez más positivo. Entonces va a mejorar sus emociones, se va a desahogar, se va a empezar a mover, va a poder ir al supermercado, va a poder hacer aseo en su casa sin dolor, va a poder cuidar mejor a su esposa. Entonces este es un resumen de una sesión que tuve hace 3 días. Si tienes algún dolor que no se explica, mándame un DM a Instagram para ver si te puedo guiar. Y si te interesó esta información, sígueme en mi canal, tiene Roberto Cabeza, ponle un me gusta y cualquier duda, estoy acá. Saludos, que tengan buen día.